Solo un objeto logró salvarse de entre las llamas, el humo y la destrucción producida por una bomba. El lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuenta el relato guadalupano que este lienzo fue plasmado por la propia Virgen María de Guadalupe en diciembre de 1531, como prueba milagrosa de su aparición al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en los alrededores de la antigua Ciudad de México. Desde entonces, hombres de fe y hombres de ciencia debaten sobre su origen. ¿La imagen de la Virgen de Guadalupe fue creación divina o la obra maestra de un pintor? Para millones de católicos, la imagen de la Virgen de Guadalupe es la materialización de un milagro y objeto de veneración. Cada año, cerca de 15 millones de fieles van en peregrinación hasta el templo donde se encuentra esta imagen para rendirle culto a la guadalupana, la reina de México y emperatriz de América. Esta imagen, junto con la del Santo Sudario de Turín, son las únicas en el mundo consideradas de origen divino por la Iglesia Católica. Una preocupación central de la Iglesia ha sido preservarlas de los daños que puedan sufrir por el culto de sus fieles. A lo largo de sus casi 500 años de historia, la imagen de la Guadalupe ha estado expuesta en 7 templos construidos a las faldas del Cerro del Tepeyac. Ha sido llevada en procesión en distintas ocasiones hasta la Catedral de la Ciudad de México para aliviar inundaciones, temblores y epidemias. Y en el siglo pasado fue escondida durante 3 años en la pared, detrás de un armario, para protegerla de posibles ataques. El 12 de octubre de 1976, la imagen fue trasladada en solemne procesión desde la antigua basílica en la que estuvo resguardada durante más de 250 años, a la basílica actual en las faldas del Cerro del Tepeyac. Y ahí está, en las puertas mismas de su nueva casa, Nuestra Señora. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! En el corazón de la nueva basílica se construyó una bóveda de seguridad similar a la de un banco, desde donde se exhibe la imagen protegida por un acrílico blindado y colocada dentro de una cápsula para protegerla del aire y el polvo. Esta imagen, al que millones en el mundo consideran sagrada, es prácticamente inaccesible. Han sido muy pocos quienes han tenido la oportunidad de mirarla de cerca. Hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar de fe, de pasión religiosa. ¿Cómo se generó esta veneración por la Virgen? ¿Qué fue lo que sucedió en 1531 en el Cerro del Tepeyac? El documento que relata con mayor detalle las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego es el Micán Mopohua, un texto escrito en una lengua mesoamericana, el náhuatl, probablemente en 1556. Cuenta el Micán Mopohua que el 9 de diciembre de 1531, María, la Madre de Dios, se le apareció al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, pidiéndole se le construyera un templo en el sitio donde se había aparecido. Juan Diego contó lo ocurrido al primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, quien le exigió pruebas de la aparición. Al contarle Juan Diego la respuesta del obispo a la Virgen, ésta le pidió que cortara unas rosas que encontraría milagrosamente en la cima del cerro y las llevara a Zumárraga. Juan Diego regresó con el obispo y le relató lo ocurrido. Como prueba, extendió su ayate cayendo las rosas y dejando al descubierto la imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en su tilma. El relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego ha sido tema de un largo debate. Algunos desean probar que la aparición fue un hecho y que la imagen que se venera en el Tepeyac es una obra divina. Otros
sostienen que no hay evidencia suficiente que permita sustentar la aparición, y se atribuye la creación de la imagen de la Virgen a un pintor novohispano de la temprana etapa colonial. El debate se remonta al origen mismo del relato, el Nican Mopogua. Nican es adverbio, aquí. Mopogua es verbo, se cuenta. Lo escribe un indio a mediados del siglo XVI, que capta la vivencia de su gente respecto del acontecimiento guadalupano. El Nican Mopogua es adjudicado a Antonio Valeriano, un noble indígena erudito y gobernador de la Ciudad de México. Se estima que el documento fue escrito entre 1560 y 1570, 30 años después de la aparición de la Virgen. El Nican Mopogua debería ser un documento más que suficiente para probar las apariciones, porque está todo hecho con tanto detalle, con tanto cuidado, que parece imposible que pudiera ser una falsificación posterior. Javier Nogués, historiador del Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense AC, ha dedicado más de 15 años a la investigación de los documentos históricos sobre la Virgen de Guadalupe. Es el documento más importante, más largo, el que se ha convertido en lo que yo llamo la versión oficial, no la única, pero la versión oficial. Es un documento que lamentablemente todavía no sabemos sobre su origen. Sin embargo, algunos investigadores mexicanos y extranjeros consideran que es un documento que se escribió después de la segunda mitad del siglo XVI. Si suponemos o si nos vamos con el asunto de que la aparición fue en 1531, creo que un documento que se escribe muchos años después no puede ser considerado como un documento histórico. Aunque el documento original del Nican Mopogua nunca ha sido encontrado, se sabe que apareció publicado por primera vez en 1649. Si había sucedido un gran acontecimiento en 1531, ¿por qué desapareció de los documentos históricos por más de 100 años? Durante este periodo, conocido como el siglo del silencio, las menciones de las apariciones fueron escasas. Ahora, el silencio no es más que silencio español, no es silencio indio. Pero la gente que lo califica así tiene cierta mentalidad racista. ¿Por qué no hablan los misioneros? Que querían haber hablado. Hablan los indios, ¿quiénes hacen caso a esos? Otro elemento que contribuye a ahondar las dudas sobre el siglo del silencio es la inexistencia de testimonio alguno por parte del obispo Zumárraga, testigo principal del milagro. Nosotros pensaríamos, por ejemplo, que Zumárraga, el primer obispo y arzobispo, hubiera dejado por lo menos una oración, una frase, una pequeña anuncio, un documento por mínimo que fuera, puesto que él es uno de los principales personajes que aparecen en el Nican Mopogua. Sin embargo, no tenemos absolutamente ninguna noticia de Fray Juan de Zumárraga en torno a las apariciones. Bueno, no tenemos todo lo que menciona, lo que escribió Zumárraga. Y consta por dos casos, que sí escribió algo. A fines del siglo XVII, un padre ve a un obispo de García Guerra que está leyendo las crónicas de Zumárraga. En el 18, otro padre en Vitoria, España, el País Vasco, declara que tuvo en sus manos una crónica de Zumárraga de las apariciones. Ambas se perdieron. En 1995, mientras el sacerdote jesuita Javier Escalada recababa información y documentos para formar una enciclopedia guadalupana, un descubrimiento inesperado parecía poner en entredicho el siglo del silencio. Y de pronto encontramos algo que no podíamos dar crédito a nuestros ojos. Un documento pequeño, en piel de animal, posiblemente venado, en donde constaba todo lo de las apariciones con una precisión. La aparición de este documento causó gran júbilo en aquellos que tuvimos el privilegio de estar cerca de él, porque parecía ser
la piedra de toque con respecto a la gran discusión que emana entre antiparicionistas y aparicionistas, que como usted sabe se centra en la ausencia de documentos en el siglo XVI.